Gracia y paz, queridos hermanos. Estamos una vez más aquí juntos para poder ser edificados en la palabra de Dios. Amén. Yo agradezco a Dios por cada uno de ustedes, por toda la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque estos días hemos visto la iglesia perseverando. Hemos perseverado como la iglesia de los Hechos lo hizo. Ellos, la Biblia dice que perseveraban, ¿no?, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y también en las oraciones. Y hemos visto la iglesia aquí está perseverando también, tanto en la comunión unos con otros, en la célula, ¿no?, ahí juntos, unidos, unánimes, orando los unos por los otros. Y eso es algo precioso. Hemos visto respuestas a las oraciones que los hermanos han estado haciendo. Y eso es muestra de que estamos caminando en esa unidad, estamos perseverando en la unidad. Mas no solamente en eso, estamos perseverando también en la palabra. Hermanos, y es algo que he visto. Hermanos, están hambrientos por conocer más de Dios. Y hermanos, Dios nos da a la medida del deseo que hay en nuestro corazón. Si nosotros manifestamos deseo en nuestro corazón por la palabra de Dios, Dios va a alimentarnos también. Donde no hay deseo de la palabra, Dios no da. Pero cuando hay un deseo por la palabra, Dios abre nuestros ojos, nuestros corazones se iluminan con la revelación de la palabra de Dios y nosotros podemos ser alimentados por Él cada día. Hermanos, y eso está aconteciendo también en medio de nosotros. No pares de alimentarte, no pares de anhelar más de la palabra del Señor. Persevera. Así la iglesia de los Hechos también perseveraba y perseveraba también en la oración, ¿no? Y nosotros también estamos perseverando en la oración. ¿Por qué? Porque creemos que nuestras oraciones son atendidas y respondidas por el Señor. Entonces son tiempos preciosos también como iglesia estamos viviendo. Mas también no podemos dejar de lado, son tiempos difíciles. Son tiempos de muchas luchas se levantan, ¿no? Crisis, circunstancias estamos enfrentando. Pero a pesar de ello sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso. Y vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar para que nuestro Dios sea alimentándonos y sea fortaleciéndonos, que podamos ser alimentados en este día y podamos salir de este tiempo de culto renovados y transformados. Y quiero pedirte ahí en tu casa, conserva un ambiente donde puedas recibir la palabra de Dios. Que no sea la cocina donde estés, ¿no? Que no sea de repente cualquier lugar en casa. No, reserva un lugar apropiado, ¿no? Es muy importante para recibir de Dios. Yo necesito crear el ambiente adecuado. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos en el culto. Mas ahora va a ser en casa, pero yo voy a preparar mi casa para recibir de Dios. Eso es muy importante. Amén. Aquellos que tienen esa actitud, ellos son aquellos que reciben de Dios también. Vamos a orar entonces. Amén. Señor, queremos darte muchas gracias por esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú que se está moviendo en medio de nosotros, Señor. Padre, es todo por tu gracia, Señor, y queremos pedirte en esta mañana que tú nos alimentes. Aliméntanos. Yo sé que tú tienes una palabra para nosotros hoy que va a fortalecernos, que va a levantarnos, que va a hacer que nosotros vayamos a descansar en ti y podamos experimentar el favor de Dios en cada área de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, hoy yo quería compartir, ¿no?, con ustedes acerca de aprender a descansar en la gracia del Señor. Necesitamos aprender a descansar. ¿Por qué? Vivimos tiempos difíciles hoy. Vivimos tiempos de angustia, ¿no? Definitivamente muchos hermanos tal vez ya perdieron algunos seres queridos por causa de esta pandemia, de estas circunstancias, ¿no? Muchos tal vez conocidos, personas cercanas, muchos de ellos fallecieron, ¿no? Y definitivamente son tiempos así, ¿no? Uno está ahí a la expectativa y está enfermo, está con los síntomas y uno se preocupa y dice, ay, ¿qué va a acontecer? No, y no solamente eso, ahora viene la cuestión económica, ¿no? Porque muchos trabajos cerraron, empresas han cerrado, personas están allí necesitando. Pero a pesar de todo eso, hermanos, el Señor nos llama a descansar en Él. El Señor nos llama a poder descansar en Él. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque es cuando nosotros descansamos en Él, mis hermanos, que experimentamos cosas poderosas. Cosas poderosas acontecen con aquel que aprende a descansar en Dios. Cosas poderosas acontecen en aquellos que aprenden a descansar en Dios. Eso es algo tan importante. Y son en esos tiempos de angustia que nosotros necesitamos levantar nuestra voz al Señor. Son esos tiempos de repente de tribulación que debemos de clamar al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no solamente Dios escucha tu oración. Cuando tú haces la oración, no solo eso, mas Dios escucha aún el clamor que está en nuestro corazón.
Dios escucha ese gemir que está en nuestro corazón. Esos momentos de angustia necesitamos aprender a llevar delante de Dios ellos. ¿Sabes? En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, la Biblia nos muestra que el pueblo de Israel, por causa de la servidumbre, ellos gemían delante de Dios. Ellos gemían y clamaron. Y ese clamor, hermanos, ese gemir, Dios lo escuchó. Dios escuchó. Hermanos, hoy somos hijos de Dios. Somos sus hijos. Cuando hay ese clamor dentro, a veces un suspiro simplemente, ¿no? Ese suspiro que nosotros hacemos, ay, ¿no? Y ese suspiro de repente de angustia que hay dentro de nosotros, el Señor también lo escucha, porque el Señor atiende. Y eso nos debe llevar a poder descansar en Dios, a poder descansar en el Señor. Hermanos, son momentos en los cuales necesitamos aprender a descansar en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque cosas tremendas acontecen cuando aprendemos a descansar en su gracia, en su gracia. Hay un principio que siempre utilizamos, un principio que mencionamos, mejor dicho. Es el principio de la primera mención. ¿Qué quiere decir este principio? Es un principio de la hermenéutica, es un principio de interpretación de la Biblia, ¿no? Entonces, este principio nos dice que cualquier asunto mencionado por primera vez en la Biblia determina su significado en todo el resto. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es la primera vez que se menciona descanso en la Biblia? Vamos a ver en la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 3. ¿Amén? Génesis capítulo 2, verso 3. Entonces, la palabra del Señor nos muestra aquí la primera vez que se menciona el descanso, la palabra descanso en la Biblia. Vamos a ver en qué circunstancias se encuentra. Génesis capítulo 2, verso 3 dice así: bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí dice, hermanos, que el día séptimo fue santificado por el Señor. La palabra santificar significa separado. ¿Está bien? Entonces fue separado el día de reposo. Hermanos, no porque Dios estaba cansado, no porque Dios se cansa, Dios nunca se cansa. Entonces, ¿por qué Él separó el día séptimo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el sexto día Él terminó de hacer toda su obra. Y Él concluyó su obra cuando Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces el Señor consumó su obra al crear al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, y ahí la Biblia dice que Él santificó el día séptimo. ¿Por qué? Porque Él descansó de toda su obra, porque su obra había sido concluida. Entonces, y es precioso ver, hermanos, que la primera vez que se menciona la palabra santo en la Biblia está relacionado al descanso. Es la primera vez también que se menciona santo, la palabra santificado en la Biblia. El Señor santificó el día séptimo, el día de reposo. Y es interesante que la palabra santo está asociado también al descanso, al día de reposo. Hermanos, para muchos, tal vez santidad está asociado simplemente a vencer el pecado, ¿no? A salir del pecado, de esas cosas malignas de repente. Pero sabes, lo que la Biblia nos dice ahí en la palabra, lo que la Biblia nos indica, es que entrar en el descanso es lo más santo que tú y yo podemos hacer. Entrar en el descanso es lo más santo que podemos hacer. Y es algo precioso. Entonces, Dios no se cansa, hermanos, definitivamente. Mas Dios nos lleva a descansar en Él. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios, porque el carácter de Dios, la esencia de nuestro Dios es paz y es también descanso. Es paz y descanso. Pero, hermanos, la esencia del diablo, por otro lado, nosotros vemos que es angustia, es opresión, intranquilidad. ¿Por qué? Porque Él no tiene paz. La palabra del Señor nos dice, ¿no? En los evangelios nos muestra que los demonios, dice, cuando salen de una persona, ellos van a lugares áridos, van por todo lugar allí. ¿Para qué? Para buscar reposo, para buscar descanso, pero no lo hallan. ¿Por qué? Eso nos muestra algo, hermanos, que en el infierno no hay descanso. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento, pero el Señor nos lleva al descanso. Vea siempre, la esencia de Dios es descanso, es paz. Entonces nosotros tenemos que ir en ello, en el descanso de Dios, en el reposo del Señor, en la paz del Señor. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, el descanso, que es el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y cada día nosotros podemos por ello descansar en Él. Cada día podemos experimentar la gracia del Señor. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 6, también en el verso 8, la palabra del Señor nos indica que Noé halló gracia
ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Entonces, ¿por qué Noé halló gracia ante los ojos del Señor? ¿No? ¿Qué relación hay entre gracia y descanso? ¿No? ¿Por qué Noé halló gracia? Hermanos, la palabra Noé, el nombre Noé significa reposo. Noé significa reposo, descanso. Entonces podríamos decir, ¿no? El descanso o el reposo halló gracia delante de Dios. Hermanos, aquí hay un principio espiritual para nosotros muy importante. Cuando nuestro corazón está descansando en Dios, cuando nosotros entramos en el reposo, en el descanso de Dios, el favor de Dios es multiplicado en nuestras vidas. Es multiplicado, es abundante en nuestra vida. Yo sé que tú y yo queremos el favor de Dios. No hay nada más importante que el favor de Dios en nosotros, porque es el favor de Dios que nos permite alcanzar cosas que otros no alcanzarían, que nos permite desarrollar cosas que otros no pueden desarrollar. Otros necesitan tanto tiempo para alcanzar, mas aquel que tiene el favor, Él lo alcanza en poco tiempo. Aquel que tiene favor, Él ve puertas abiertas. Entonces, el favor de Dios es tan importante, pero el favor de Dios solamente podemos nosotros recibirlo, podemos experimentarlo. ¿Cuándo? Cuando uno descansa delante de Dios. Por eso la Biblia dice aquí que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no es descanso. El descanso halla gracia ante los ojos de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a descansar en Dios, nosotros podemos recibir gracia, favor de Dios en cada área de nuestras vidas. Amén. Hermanos, aquí hay algo muy importante decir. Una de las tácticas del diablo, ¿cuál es? Una de las tácticas del diablo es sacarnos del descanso. Es sacarnos del descanso. Todas las cosas que el enemigo trae a nuestra vida, hermano, todas las cosas que el enemigo trae a tu vida, ¿es para qué? Es para quitarte la paz de Dios. Es para sacarte del descanso. Hay muchas personas que entran en la paz de Dios, entran en el descanso, pero ellos no perciben. El diablo está también ahí moviéndose. ¿Para qué? Para quitarte la paz. Y cuando uno no entiende aquello, ¿no? Él es rápidamente sacado del descanso. Y ahí experimenta ¿qué? Tribulación, angustia. Se llena su corazón de angustia. Y eso no debemos de permitir. Hermanos, no podemos permitir aquello. Mas la táctica del diablo siempre es esa: sacarte del descanso. Ahora, cuando hablo de descanso, hermanos, no me refiero a ese descanso físico. ¿Está bien? No me refiero a ese descanso físico. ¿No? ¿Por qué? Porque yo me estoy refiriendo más bien a ese descanso del alma. Ese descanso del alma. Porque hay muchas personas que no hacen nada. ¿No? Cuarentena, muchas personas dejaron de trabajar de las cosas propiamente del día a día. Eso es verdad. Muchas personas estuvieron más en casa, ¿no? Pero hermanos, y aún así no tuvieron descanso, mas estaban atribuladas, estaban oprimidas, ¿no? Estaban oprimidas. Entonces, hermanos, no me refiero, cuando hablo de descanso, a ese descanso físico, me refiero a ese descanso en el alma, ¿no? ¿Cuántas personas, aún siendo ya creyentes, no tienen ese descanso? ¿No? Están viviendo intranquilas, perturbadas. Muchas personas creen que la vida es esa, una vida llena de preocupaciones, ¿no? Hermanos, Dios nos libre de aquello. Muchas personas piensan eso, y aún dentro de la iglesia tal vez muchos piensan también así. Nuestra vida tiene que ser de afanes. Ay, si no estoy preocupado por algo, no, hermano. Dios nos llamó a vivir una vida abundante, y esa vida abundante es una vida en el descanso. Pero no me refiero a la pasividad, no me refiero a ese descanso físico, más me estoy refiriendo a ese descanso en el alma, en el alma, en el alma. ¿Sabe? Canaán es un símbolo del lugar de descanso. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, vamos a leer, Hebreos capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces aquí la palabra del Señor nos está diciendo algo muy importante. Canaán nos está diciendo, es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de descanso. Canaán es mencionado como un lugar de descanso. Aquí por eso dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo. Nosotros sabemos que Josué
¿no? Es aquel que introdujo al pueblo de Israel allí a Canaán. Canaán era la tierra prometida. Y aquí está hablando que ese es un lugar de reposo, de descanso para su pueblo. Pero observa, hermanos, observa algo muy importante aquí. En el desierto, el pueblo de Israel no hacía nada. ¿Sí o no? El pueblo de Israel no hacía nada. Ellos no tenían que sembrar, ¿no? Cuando ellos querían comer, todos los días descendía del cielo el maná. Y estaba como el rocío ahí en la mañana. Y todos podían recoger el maná que querían para ese día. Cada día el Señor les daba. Ellos tenían sed. Ellos iban a la roca y de la roca salía agua. Había una roca que los seguía en todo el desierto. Es algo impresionante. Ellos tomaban de allí. Sus ropas nunca envejecieron. Sus calzados nunca se malograron. Entonces ellos pasaron por todo ese desierto. No hacían nada. Pero tampoco ellos celebraban. No había celebración en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque no había cosecha. Solo hay celebración cuando nosotros cosechamos. Pero el Señor dice que el desierto era un lugar de aflicción. Era un lugar de aflicción del alma. Entonces lo que nos dice, esos 40 años no fue descanso para el pueblo. Fue aflicción. Aunque ellos no hacían nada, ellos estaban afligidos en el alma. Ese era el desierto. Mas Canaán era distinto, mis hermanos. Ellos en Canaán era distinto, porque ellos tenían que trabajar la tierra, tenían que sembrar las semillas, ellos tenían que después cuidar, abonar, regar, y después cuando ya crecía, ¿no? Ya estaba listo para la cosecha, ellos tenían que trabajar mucho, cosechar y guardar también. Vea, Canaán requería mucho trabajo, pero el Señor, ¿qué dice? Es el lugar de descanso. Es el lugar de descanso. Quiero decirte algo. Cuando me refiero a descansar en Dios, no estoy diciendo ahora que no va a haber trabajo, que no vamos a hacer nada. Descanso no es sinónimo de pasividad, más descanso podríamos decir que es sinónimo de confianza. Yo deposito mi confianza en Dios. Yo deposito mi confianza, mi fe en la promesa de Dios. Yo sé que el Señor es fiel para bendecirme. Cuando yo siembro, yo voy a cosechar. Cuando yo trabajo, el Señor va a bendecir mi trabajo. Cuando yo estoy enfermo, yo declaro, el Señor ya llevó sobre sí mis enfermedades. Ese es el descanso pleno, mis hermanos. Nosotros necesitamos entrar en ese descanso, en ese reposo. Aleluya, aleluya. Es algo muy importante. El descanso nos habla de eso, de disfrute, de vida plena, de victoria, de conquista. Aleluya. Hermanos, ese es del descanso pleno. Esa confianza, esa fe que tenemos en el Señor. Cuando entramos en el descanso del Señor, hermanos, podemos fructificar más que otros. Más que otros. Y hoy podemos celebrar, porque cuando hay cosecha, nosotros celebramos. Amén. Estos son tiempos así para nosotros. Estos son tiempos así para nosotros. Dios nos está llevando, hermanos. Es algo que el Señor estuvo hablando en mi corazón estos días. Y no tengo temor de decirles. ¿Saben? Tengo seguridad de eso. De que el Señor nos está introduciendo a un nuevo tiempo. A un nuevo tiempo. Nosotros estamos allí siendo llevados al descanso. ¿Para qué? Para poder poseer la herencia. Para tomar posesión de la herencia que el Señor tiene para nosotros. Oh, el Señor tiene cosas nuevas para nosotros en este tiempo. El Señor tiene cosas nuevas para ti, mi hermano. Cosas poderosas, cosas que ni ojo vio, ni oído oyó. Son las cosas que el Señor ha preparado para nosotros. Pero solamente podemos alcanzar en el descanso. Necesitamos entrar en el descanso. La tierra prometida era el descanso para el pueblo. Nosotros también confiamos en la promesa de Dios. Y vamos a entrar en el descanso. El Señor nos está llevando a eso. A entrar en el descanso para poseer la herencia que el Señor tiene para nosotros. Entonces el pueblo de Israel falló, mis hermanos. El pueblo de Israel falló, ¿por qué? Porque no creyeron que podrían vivir en el descanso. Imagínense, el pueblo de Israel falló en eso. La llave, hermanos, para una vida abundante es una vida en el descanso. Es una vida en el descanso. ¿Por qué? Porque, hermanos, no podemos tener una familia bendecida afligidos de alma. No podemos tener un matrimonio exitoso, no, con angustias en el corazón. No podemos tener hijos bien criados si todo el tiempo estamos afanados, no, perturbados. No podemos. Es más, en la iglesia no podemos multiplicar nuestra célula si nosotros estamos sirviendo a Dios con un alma así, angustiada, afligida, cargada. No podemos hacer la obra de Dios así. No podemos.
Es interesante, la palabra del Señor dice en 2 Corintios 9:7, dice lo siguiente, que Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Nosotros pensamos que ese versículo solo se refiere a dar dinero. Muchos piensan que dar dinero con alegría, no, Dios ama eso. No, hermanos, yo quiero decirte, cuando tú dispones tu tiempo, no solo se refiere a dinero. ¿Por qué? Cuando tú separas tu tiempo para liderar una célula, tú estás dando algo para Dios. Y cuando tú das con alegría, Dios ama aquello. Hermanos, nosotros tenemos que servir a Dios con alegría. Pero solo puede servir a Dios con alegría. Solo uno puede dar a Dios con alegría cuando vive en el descanso. Cuando Él está descansando, Él confía en el Señor. Hay alegría en el corazón. Sabes, en Hebreos capítulo 3, versículo 12, la palabra del Señor dice así. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Señor aquí nos está diciendo, miren hermanos, que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es corazón malo. ¿A qué se refiere este corazón malo que dice aquí la palabra de Dios en Hebreos? Hermanos, corazón malo. Alguien puede pensar que es un corazón cruel, un corazón maligno. Mas quiero decirte algo. El corazón aquí malo que la palabra del Señor nos indica, esa palabra malo se traduce de la palabra griega poneros. ¿Está bien? Esa es la palabra griega de la cual se traduce malo, poneros. Y ella deriva de otra palabra que es la palabra ponos. ¿Está bien? Ponos. ¿Qué quiere decir este ponos? Quiere decir afán, fatiga, angustia. Entonces el significado primario de esta palabra malo, de la cual se ha traducido, mis hermanos, a nuestro idioma. Entonces el significado primario sería ¿cuál? Lleno de trabajo, atormentado de labores, atormentado de trabajo, lleno de angustia. Es un corazón malo, hermanos, es alguien lleno de tribulación, lleno de tormento, lleno de angustia. Ese es un corazón malo delante de Dios. Hermanos, para muchos tal vez corazón malo es un corazón lleno de pecado. Pero no, para Dios más grave. No estoy diciendo que el pecado está bien, no estoy hablando de eso. Pero delante de Dios, más grave es tener un corazón lleno de angustias, de tormento. Eso es algo que nosotros vemos. Lo que el Señor quiere es que tú vivas en la paz, vivas en el descanso. En Lucas capítulo 21, verso 34, la palabra del Señor dice lo siguiente: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hermanos, aquí está hablando del vencedor. Y aquí nos está haciendo una advertencia. El Señor dice: mirad también por vosotros mismos, para que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Y todo esto que está hablando aquí, hermanos, está hablando de eso, de ese afán por el dinero, por las riquezas, de esos afanes que día a día uno tiene, ¿no? Y venga, dice, de repente sobre vosotros aquel día. Entonces esto habla de los vencedores que serán arrebatados. Hermanos, pero la verdad que es que el vencedor es aquel que no está preocupado o afanado con las cosas de la vida. No está afanado. No estoy diciendo que no trabajes, no estoy diciendo que no emprendas. No, mas tu corazón no se cargue de afán. Tu corazón no se cargue de tormentos. No, hermanos, ¿por qué? Porque quien no descansa en Dios, este es derrotado. Quiero preguntar, ¿tú quieres ser? ¿Tú quieres ser un vencedor? ¿Quieres ser un derrotado? Yo sé que cada uno de nosotros quiere ser un vencedor. Entonces yo quiero desafiarte en este día. Descansa en el Señor. Entra en el descanso del Señor. Aleluya. En la carta a los Hebreos, hermanos, la palabra nos dice también que nos esforcemos en el descanso. Nos esforcemos por entrar en el descanso. Hermanos, nosotros pensamos que vivir una vida preocupada es algo de Dios. No, no es de Dios. Vivir una vida angustiada no es la vida que el Señor tiene para nosotros. La vida que Dios tiene es una vida plena, en abundancia. ¿Por qué? Porque vivimos en el descanso. Nosotros necesitamos vivir en esa obra consumada. Dios no nos ha llamado, hermanos, a concluir su obra. Preste atención a eso, que es muy importante. No nos ha llamado el Señor a concluir la obra. El Señor ya concluyó todo. El Señor Jesús en la cruz dijo así: consumado es.
consumado es, ya todo está hecho. Nosotros hemos sido incluidos, hemos sido llamados para estar en una obra ya concluida. Esta obra ya está acabada. Tú no necesitas hacer más nada. ¿Qué necesitamos entonces, pastor? Entrar en el descanso. Entrar en el descanso. Nosotros fuimos incluidos en esta obra. Entra en el descanso del Señor. Ya todo fue pagado por el Señor Jesús. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, verso 4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Wow, qué precioso. Aquí nos dice que el Señor es rico en misericordia y Él nos amó, y ese gran amor se manifestó cuando nos dio vida juntamente con Cristo. Jesús fue crucificado, Él llevó nuestros pecados y por su gracia hoy somos salvos. Él colocó su vida en todos aquellos que creen en Él y confesaron con sus labios. Él colocó su vida dentro de nosotros. Hoy somos hijos de Dios. Pero el verso 6 dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia nos dice que nos hizo sentar con Cristo. Entonces, hermanos, esta es nuestra posición hoy. ¿Cuál? Estamos sentados con Cristo. Esta es nuestra posición. ¿Pero por qué Cristo se sentó? Porque Él concluyó su obra, mis hermanos. Cristo está sentado porque Él concluyó su obra. Todos nosotros sentamos cuando ya la obra está acabada. En la cruz Jesús dijo, una vez más repito, consumado está, consumado es. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 11, la Biblia dice lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En el Antiguo Testamento acontecía algo. Los sacerdotes, ellos ministraban día tras día, y a veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Ellos día tras día ministraban. ¿Qué quiere decir eso? Que el sacerdote del Antiguo Testamento, hermanos, no tenía descanso. Es más, en el tabernáculo, en el templo, después, ¿no?, cuando se construyó el templo, hermanos, en el templo no había ninguna silla para sentarse. El sacerdote no podía sentarse. Eso nos muestra que el sacerdote en el Antiguo Testamento no tenía sosiego, no tenía descanso. Pero ¿sabes qué dice el verso 12? Vamos a leer el verso 12. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. El Señor ofreció un solo sacrificio, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, porque el sacrificio de Cristo fue completo, perfecto, pleno. Y Él dice que después de ofrecer el sacrificio, Él se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué Él se sentó? En el Antiguo Testamento no había como el sacerdote podía descansar, mas nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, Él se sentó porque la obra fue acabada, porque la obra fue concluida, fue pagado. Con su sangre Él pagó el precio de todos nuestros pecados. Por eso dice la Biblia que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, hermanos, Él nos hace sentar también con Él. Él nos invita a descansar en Él. Él nos invita a sentarnos con Él, mis hermanos, a sentarnos con Él. Y es algo impresionante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en verdad descansamos en Él y estamos sentados, como dice la Biblia allí, todo principado y potestad están bajo nuestros pies. Hoy, hermanos, todo principado y potestad, toda hueste espiritual maligna está bajo nuestros pies, está bajo los pies de la iglesia del Señor, porque estamos sentados en los lugares celestiales. Y el diablo, hermanos, tiene miedo por eso. Cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios, Él tiene miedo. El diablo tiene miedo cuando nosotros descansamos en Dios. Por eso Él quiere sacarnos del descanso. Porque cuando descansamos, nosotros estamos sentados. Y cuando estamos sentados, ahí tenemos autoridad. Porque todo principado y potestad está bajo nuestros pies. Aleluya. Eso es algo impresionante. Eso es algo impresionante. Hermanos, en Apocalipsis, capítulo 1, nos dice que el Señor nos ha constituido reyes y sacerdotes. ¿Sabes por qué? Sacerdotes, porque ministramos delante de Dios. Adoramos a Dios. Oramos a Dios. Somos sacerdotes que ministramos delante del Señor. Pero también el Señor dice que nos constituyó reyes. ¿Por qué reyes? Porque, hermanos,
Los reyes están sentados en tronos. Yo creo que tú y yo también estamos sentados en tronos. En un mundo espiritual estamos sentados. Esa es nuestra posición. La posición de Cristo es nuestra posición también. El Señor está sentado también allí a la diestra de Dios, en su trono también. Y déjame decirte algo. Aquellos que entienden que son reyes, ¿ellos qué hacen? Ellos ordenan. Reyes no hacen las cosas. Ellos simplemente ordenan. Ellos declaran. Reyes no van a limpiar las cosas ahí. No. Reyes ¿qué hacen? Ellos ordenan. Ellos hablan y las cosas acontecen. Yo quiero decirte algo. El Señor también nos hizo reyes y sacerdotes, mas nos hizo reyes ¿para qué? Para ordenar. No a ordenar a hombres. Ojo, no estoy diciendo ahora que vamos a ordenar a hombres. No, que vamos a comandar a las personas y vamos a correr para allá. No es eso lo que la palabra del Señor quiere decir. Lo que la palabra de Dios quiere decir cuando nos dice que somos reyes, quiere decir que nosotros ordenamos sobre todo principado y potestad. Tú ves algo entrando en tu casa, mi hermano. Tal vez tú ves que tu matrimonio está siendo destruido. Tú ves el diablo está obrando así de una forma terrible. No calles, tú eres rey. Tú puedes ordenar sobre todo principado y potestad. Declara en el nombre de Jesús: sal de mi casa ahora. Yo voy a experimentar la gracia de Dios, el descanso del Señor. Mi familia es una familia bendecida. Aleluya, aleluya. Hermanos, es algo que nosotros necesitamos hacer cada día. Necesitamos proclamar, no quedemos callados. Muchas veces muchos hermanos ven cosas en su matrimonio, en sus hijos, se quedan callados. No lo haga, no lo haga. Hable, proclame. Reyes ordenan. ¿Sabes una cosa? Mi segunda hija, cuando ella nació, a los 3 meses ella enfermó de un virus de influenza tipo 3, alguna cosa así era. Y en ese tiempo fue difícil porque en las noches, 3 meses de nacida, ella se asfixiaba, ¿no? Ella así se volvía moradita. Y le llevamos al pediatra, invertimos en lo que es análisis, ¿no? Laboratorio y todo lo demás. Y saben, a los 3 meses ella se enfermó. A los 6 meses recién ella pudo curarse. No le dieron unas medicinas, estaba haciendo inhalaciones y todo lo demás. A los 6 meses se curó, gracias a Dios. Pasaron 3 meses más. A los 9 meses otra vez comenzó a hacer el mismo cuadro, ¿no? De tos y todo ello. Y dijimos, ¿qué acontece? Llevamos al pediatra. El pediatra nos dijo: mira, sus pulmones van a quedar así, su sistema respiratorio está sensible, entonces de hecho que va a tener recaídas de ese tipo y toda la vida va a tener que usar inhaladores y todo lo demás. Entonces ahí nosotros entendimos: un momento, ¿por qué está aconteciendo eso? No, nosotros no aceptamos aquello. Y ahí comenzamos a hablar, y cada día, hermanos, comenzamos a orar con mi hija. Mi esposa y yo colocábamos nuestras manos, declarábamos: tú estás sana, porque el Señor Jesús llevó sobre sí todas nuestras enfermedades. Y comenzamos a declarar ahí sanidad, reprender todo espíritu de enfermedad en mi casa. Comenzamos a orar así, comenzamos a hablar. Reyes hablan. ¿Sabes qué aconteció, hermanos? Después de que entendimos aquello, ella curó rápidamente. No necesitó un tratamiento más. No, ella se curó. Hasta ahora, hermanos, ella nunca más usó inhaladores. Ahora ya cumplió 8 años. Imagínense, de los 9 meses hasta los 8 años, nunca más usó. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel a su promesa. Y el Señor dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y cuando nosotros hablamos, cosas tremendas acontecen. No debemos de callarnos. La Biblia dice que la fe es algo que tiene que ser liberada por nuestros labios. Hermanos, aquello que tú crees en tu corazón, libera, proclama, declara. No, si tú crees que tu matrimonio va a ser bendecido, declara aquello. Si tú crees que tus hijos van a servir a Dios, declara aquello. Aquello que nosotros creemos tiene que ser liberado por nuestros labios. Eso es fe. El Señor nos ha constituido reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Pero cuando el diablo, hermanos, logra quitar tu paz, entonces llena tu corazón de preocupación. No permitas que el diablo quite tu paz. No permitas que él te saque del descanso. Porque cuando te saca del descanso y quita tu paz, ¿qué acontece? Hay preocupación y angustia. Y es ahí cuando nosotros no podemos tomar posesión de la herencia, de la victoria. No podemos. ¿Por qué? Porque nos saca del descanso. Y ahí no hay más fe para ser liberada. Cuando uno está angustiado, no está con ese corazón cargado de todas las preocupaciones, no hay fe para creer. Pero cuando nosotros descansamos en Dios, ahí tomamos posesión de la
herencia. Posesión de la herencia. Eso es algo muy importante. Entonces, cuando estás, hermanos, en la posición de descanso, tú puedes experimentar favor de Dios, la gracia de Dios. Tú vas a experimentar. ¿Cuándo? Cuando estamos en la posición de descanso. Pero, pastor, ¿cómo el enemigo nos quita la paz? ¿Cómo el enemigo hace para quitarnos la paz? ¿Sabe, hermanos? Él usa por lo menos 3 cosas para quitarnos la paz. Y yo quiero compartir sobre ello en este día. Ahora voy a comenzar a predicar, mis hermanos. No, solamente voy a hablar de 3 cosas aquí para poder, así no angustiarlos también. Quiero que estén llenos de paz. Amén, hermanos. Amén. Lo primero que el diablo usa es la condenación. Hermanos, la condenación es algo con lo cual nosotros luchamos y batallamos constantemente. ¿Por qué? Muchas veces tropezamos. Te aseguro que si tú evalúas tu vida, muchas cosas en las cuales tropiezas. Pero aún en medio de todo ello, hermanos, tú no debes aceptar condenación en tu vida. No debes de aceptar. Aún, pastor, cuando yo tropiezo, sí, aún cuando tú tropiezas y fallaste y caíste, no aceptes condenación. No aceptes condenación en tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay más condenación para aquellos que están en Cristo. No estoy diciendo que el pecado está bien. Yo no estoy diciendo que pecar no hay ningún problema. No, hay consecuencias. El pecado es terrible. No debemos de aceptar en nuestra vida. Pero aun cuando después de haber cometido alguna cosa, mis hermanos, tú debes de declarar la palabra de Dios en tu vida. Aún después de haber cometido eso, yo estoy diciendo que tú debes de declarar que todas nuestras deudas, que todo nuestro pecado ya fue pagado en la cruz. Y la ira de Dios nunca más será derramada sobre tu vida. Nunca más se dará sobre tu vida. La ira de Dios nunca más recaerá sobre ti. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya pagó el precio. Ya pagó el precio de todos nuestros pecados. Entonces, por eso nunca debes de perder la paz. Pero ¿cuál es la forma que el diablo usa para quitar nuestra paz? Es traer condenación sobre tu vida. Ahí él comienza a decir: tú eres una mala esposa. Tú eres un mal padre. Tú eres un mal hijo. Tú eres un pecador. Y él ni siquiera te dice así en segunda persona, él te dice en primera persona. ¿Cómo es eso? Él lanza pensamientos. Yo soy mal padre. Yo soy un mal hijo, mala esposa, mal esto y mal otro. Hermanos, nunca aceptes condenación en tu vida. Yo no estoy diciendo ahora que cerremos nuestros ojos a nuestras fallas. Necesitamos crecer mucho en Dios, hermano. Es algo que yo oraba en esta semana. Yo decía: Señor, cuánto aún necesito conocerte. Cuánto aún necesito ser como Jesús. Cuánto aún. Pero sin condenación. No quiero condenación en mi vida. Yo quiero conocerlo más para ser más parecido a Él. Pero no quiero aceptar condenación en mi vida. Hermanos, es lo mismo. No debes de aceptar aún cuando tú hayas caído y tropezado. No aceptes condenación. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, hermanos, ya no está más sobre tu vida. Ya no puede recaer más sobre ti. La ira de Dios fue cancelada en la cruz. Y hoy podemos experimentar el favor de Dios, el perdón de Dios por ello. Amén. Entonces nunca escape de Dios. Vaya a Dios, acércate a Él. Y haya esa paz en tu corazón cada día, para que puedas seguir experimentando más del Señor. ¿Sabes? En Hechos capítulo 27 está una de las narraciones acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba siendo conducido a Roma para ser juzgado allá. ¿Y qué aconteció? La nave donde ellos estaban yendo naufraga. Aconteció varias cosas allí. Pablo les advirtió que no vayamos porque la nave hay un mal clima, algo terrible va a acontecer. Y en verdad no le hicieron caso. La nave igual partió y en medio ahí del mar naufragan todos. Y Dios hizo un milagro porque Pablo también les dijo: el Señor va a librar a todos, ninguno va a morir. Entonces no haya temor en sus corazones. Y él los animaba. Y llegaron a la isla de Malta. Imagínate, en medio del naufragio y todo eso, había esa serenidad en el corazón de Pablo. Y los animaba a todos. Y saben, naufraga y todos van a parar a una isla. Todos llegan a una isla, ahí agarrando los troncos, los palos allí. Y llegan a esa isla. Esa isla se llama Malta. Y en esa isla de Malta, hermanos, ¿qué acontece? En la isla de Malta, ahí los naturales de la isla, que eran los indígenas ahí que vivían en ese lugar, ellos prenden una fogata. No los recibieron tan bien, ¿no? Ellos le prenden una fogata porque hacía frío, estaba lloviendo, y les encienden ahí una fogata para que se calienten. Y estaban todos ahí. ¿Y qué acontece? Dice que Pablo estaba agarrando unas leñas para echar allí al fuego.
y una víbora venenosa, una serpiente venenosa, se engancha en su mano. Y ahí levanta la mano y él ve la víbora colgada en su mano. Todos los hombres naturales de allí, esas personas viendo lo que estaba aconteciendo con Pablo, ¿qué dijeron dentro de sí? Ellos dijeron, este hombre debió ser un asesino, este es un homicida. ¿Por qué? Porque siendo librado de las aguas, la justicia de Dios lo alcanza aquí. Imagínense, la justicia de Dios lo alcanza aquí. Entonces todos los hombres vieron, dijeron, este hombre es un hombre perverso, es un hombre malo, por eso estas cosas le están aconteciendo. Pero hermanos, muchos viven de esa manera. Muchos viven, cuando uno vive en la condenación, ¿qué acontece? Él ve las circunstancias como juicio de Dios. Eso es lo que acontece. Cuando uno ve que está viviendo en la condenación, ¿no? Es cuando él ve de repente alguna cosa que aconteció en su casa, él ve y dice, algo habré hecho contra Dios. Dios debe estar molesto conmigo. Él inmediatamente ora a Dios diciéndole, Señor, ¿qué es lo que he hecho para merecer esto? No, que alguna brecha, alguna puerta he abierto de repente algún pecado y por eso estoy recibiendo aquello. Ellos ven porque están llenos de condenación. Mas ¿cuál es el sentir de Pablo? No, ¿qué es lo que Pablo hizo en ese momento? Hermanos, Pablo estaba en paz. Él vio la serpiente en su mano, la arrojó en el fuego y todos los naturales están pensando, ¿a qué hora se va a hinchar? Porque eso es lo que acontecía con aquellos que eran mordidos por esa serpiente venenosa. Todos los naturales están pensando, ¿a qué hora se hincha? Se va a hinchar, se va a caer, se va a morir. Pasó el tiempo, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, no pasaba nada. Ellos dijeron, no, este debe ser un Dios. No, y todos querían hacer algo pensando que él era un Dios. Y él les dijo, no es así. Y allí comenzó a predicar el evangelio, curó a los enfermos. Todos los enfermos de la isla dice que vinieron a Pablo y fueron curados por él. Y el Señor hizo una gran obra a partir de ello. ¿Por qué? ¿Por qué hizo una gran obra a través de Pablo? Porque Pablo estaba en la paz. Él tenía paz en su corazón. En medio de tantas circunstancias, él estaba descansando en Dios. Hermanos, es a ello que nosotros necesitamos ir. Vaya a descansar, pero muchos viven en condenación aún. Y ellos ven las circunstancias y dicen, seguramente Dios ha traído esto. Porque alguna brecha, alguna cosa he hecho contra Dios. Hermano, yo quiero decirte, no es así. No es así. Entonces muchas veces, incluso hermanos no duermen por las preocupaciones. No duermen por las angustias. No, y aún en este tiempo, aún mucho más. Porque las angustias se han incrementado, las preocupaciones se han incrementado. Y muchos hermanos no tienen sueño en la noche, pierden el sueño por causa de las preocupaciones. Mas la palabra de Dios dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. Hermano, ¿quién es aquel que duerme? Es aquel que tiene paz. La Biblia dice, en paz me acostaré. Nos acostamos en paz y por eso dormimos tranquilos. Porque el Señor nos hace vivir confiados. Es importante que tú tengas paz, pero hay algo que quita tu paz, es la condenación. Es la condenación, por eso necesitas echar fuera toda condenación de tu vida. Entonces, ¿cómo puedo descansar, pastor, en las circunstancias difíciles? ¿Cómo puedo descansar en esas circunstancias de tormento, de dificultad? ¿Cómo puedo descansar? Hermanos, nosotros podemos descansar, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Yo sé que tú amas a Dios. Yo amo a Dios también. Cada circunstancia que vivo, solamente puedo decir, Señor, yo no sé cómo esta circunstancia vaya a transformarse en bendición, mas yo creo que todo esto va a cooperar para mi bien. Para mi bien. Hay algunas cosas que pasamos. Uno dice, ¿por qué paso por eso? Hermanos, hay circunstancias que cooperan para tu bien, sí, porque te enseña a ser más humilde. Hay circunstancias que cooperan para tu bien, sí, porque te enseña a perdonar. Hay situaciones que cooperan para tu bien, claro que sí, porque nos hace más parecidos a Cristo. Esos momentos difíciles nos hacen más parecidos a Cristo. Dios está obrando en medio de todo ello y Él agarra aquello. Dios obra en medio de todo eso para cooperar para tu bendición. Si es algo tan precioso. Aun cuando nos equivocamos, mis hermanos, el Señor no te deja ahí. No es como muchos hombres. Muchos esposos cuando se equivocan por no oír a la esposa, ¿no? Es así, generalmente en la familia es así. La esposa muchas veces tiene razón. No en todas, digo, pero muchas veces tiene razón en la mayoría de cosas.
Entonces ellas tienen razón y ellas dicen, no, mira, no hagas esto, no hagas lo otro. El esposo es a veces terco y dice, no, yo voy a hacer igual, déjame a mí, que no sé qué. Después se equivocan. La esposa, ¿qué dice? Ella comienza a atormentarnos, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Hermanos, más aquí en la iglesia tenemos mujeres sabias. Dicen que no hacen así. Pero sabes, Dios no es así. Dios, aun cuando nosotros cerramos, Dios no te dice, te lo dije, ahora ve tú cómo solucionas. No, Dios dice, yo estoy contigo. Aunque sea un valle de sombra de muerte, yo estoy allí contigo. Oh, qué precioso. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Y saca toda condenación de tu corazón. Saca toda condenación del diablo. Entonces, quien no tiene condenación está en paz en medio de las luchas. Quien no tiene condenación, él tiene paz en medio de las circunstancias difíciles. Él sabe que todas las cosas se transformarán para su bendición. Para su bendición. Aleluya. La segunda cosa que quita nuestra paz, hermanos, es el miedo. Es el miedo. Entonces, el diablo, hermanos, quiere asustarnos. Él quiere mostrarnos que aquellas cosas que estamos haciendo es mucho más grande de lo que vamos a poder hacer. No, es mucho más grande, tú no vas a poder, tú no vas a alcanzar. Entonces, cuando el pueblo de Israel también él fue y envió, ¿no?, 12 espías para reconocer la tierra, ¿qué aconteció? Él vio las ciudades amuralladas, vio todas las cosas y dijeron que, ¿piensas que el diablo colocó en sus corazones allí? No, es muy grande, ustedes no van a poder. Hermano, quiero decirte, el miedo es una de las cosas que saca nuestra paz. Saca la paz de nuestro corazón. Y es lo que el enemigo quiere. Él quiere colocar miedo en tu corazón. Pero quiero que sepas que Dios es más poderoso. Él nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos. No haya temor en tu corazón. No haya temor en tu corazón. Y eso es algo que aconteció aún con Job. Cuando nosotros leemos la historia de Job, él pasó por una tribulación tan grande. Él perdió en un solo momento. Él era rico, hermanos, pero él perdió todo en un instante. ¿Qué perdió? Perdió todo. Perdió todo, perdió sus riquezas, perdió sus hijos, su familia, solo su esposa quedó con vida. Entonces, hermanos, ¿y qué es lo que acontecía con Job? La Biblia dice en Job capítulo 3, en el verso 25, dice que aquello que yo temía, eso me vino. Aquello que yo tenía temor, eso me aconteció. Porque el diablo obra de esa forma, mis hermanos. Él trae primeramente miedo sobre tu vida. Tantas personas hoy en día tienen miedo. Ay, miedo a contagiarme, miedo a esto, miedo a aquello. No estoy diciendo que no seas precavido. Claro que sí, hay que tener precauciones. Hay que seguir, vamos a seguir las reglas, no vamos a ser rebeldes. Pero hermanos, por otro lado, no es eso que me guarda. Es el Señor que me guarda. Yo no voy a albergar temor en mi corazón. No. Hay un temor tal vez en tu corazón en estos días. No haya miedo, más haya confianza en el Señor. Haya confianza en Dios. Eso es algo tan importante. Pero nosotros vemos que Job tenía miedo. Y aquello que él temía, eso le aconteció. Eso le aconteció. Es la manera como el diablo también quita tu paz. ¿Cómo? Trayendo miedo a tu corazón. Trayendo temor a tu corazón. En Job capítulo 1, verso 15, aún la palabra del Señor nos muestra que Job tenía miedo. ¿Pero miedo de qué? Y aquí en Job capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia que él sacrificaba. Hacía sacrificios por sus hijos. Él decía, no vaya a ser que ellos hayan pecado y por algún pecado que ellos cometan, alguna cosa acontezca. Entonces él tenía miedo de quién en sí, hermanos. Él tenía miedo de Dios. Él decía, no vaya a ser que mis hijos hayan pecado en alguna cosa, voy a sacrificar a Dios. Él hacía sacrificios hasta por sus hijos, por un caso ellos hayan pecado. ¿De quién tenía miedo él? Miedo de Dios. Él tenía miedo del Señor. Entonces, hermanos, muchos piensan que todavía hay ira de Dios allí, ¿no? Esperando que tú hagas algo para que Dios te mande la ira. Entonces yo quiero decirte, no es así. No es así. La ira de Dios fue consumada en la cruz, mis hermanos. Fue concluida en la cruz. La ira de Dios fue consumada toda. El Señor Jesús dijo, por eso consumado está, ya todo está hecho, todo apagado. Está apagado. Todo está cancelado. En la cruz Jesús hizo esta obra. Mas quiero decirte algo. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios era más grande que el sacrificio. Nosotros vemos eso cuando Elías sacrificó. ¿Se acuerdan? En el monte Carmelo, allí. Elías hizo un sacrificio a Dios. Por causa del pueblo, por causa de que el pueblo se había desviado de Dios.
Él hizo un sacrificio. Él colocó entonces las piedras, Él puso la leña, Él armó el altar allí, Él colocó el sacrificio, incluso hizo una zanja y puso agua allí, hasta que todo esté mojado, estaba húmedo todo allí, y el agua emposada en la zanja, ¿sabes? Y Él oró por fuego. El fuego de la ira de Dios cayó, consumió el sacrificio, la leña, las piedras fueron pulverizadas y aún lamió el agua que estaba allí. Y el fuego de Dios aún así regresó a Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque el sacrificio nunca fue más grande que la ira de Dios. La ira de Dios siempre era más grande. Por eso todas las veces ellos tenían que sacrificar. El sacerdote en el templo tenía que hacer los mismos sacrificios que no quitaban el pecado, dice Hebreos. No quitaban el pecado. Pero hermanos, cuando Cristo Jesús vino, Él vino como el Cordero de Dios. Ese sacrificio, ese altar fue armado ¿dónde? Ahí en el Gólgota. Allí en la cruz, ese altar fue armado. Y sabes, el sacrificio estaba allí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Sabes qué aconteció? La ira de Dios, el fuego de Dios cayó sobre Él. La Biblia dice que el fuego de la ira de Dios cayó sobre Él. Y hermanos, Él llevó todas nuestras maldiciones, todas nuestras enfermedades, todo nuestro pecado recayó sobre Él. Todo. Él recibió la ira del juicio de Dios. Recayó allí en Cristo. ¿Sabes qué aconteció? La ira de Dios toda fue consumada allí. Toda fue recibido por Cristo. Y aún, hermanos, Jesús estaba vivo aún después de todo ello. Por eso Él dijo, todavía una palabra, dijo, consumado está. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, el sacrificio fue más grande que la ira. Yo quiero decirte, no hay más ira de Dios para poder ser derramada sobre tu vida. No hay más ira de Dios. Hoy estamos bajo el favor de Dios, bajo la gracia de Dios. Y no haya miedo en tu corazón en estos días. A veces tú dices, ay, pero yo no soy tan fiel al Señor. No es por tu fidelidad, es por la fidelidad de Cristo. Y esa fidelidad lo llevó a la cruz. Él murió en la cruz. ¿Para qué? Para que hoy recibas vida eterna, vida en abundancia. Hoy puedas recibir la gracia y el favor de Dios. La ira de Dios recayó sobre Cristo para que hoy nosotros pudiésemos recibir el amor de Dios. El amor de Dios. Aleluya por eso. Hermanos, no hay más ira, no haya temor por eso en tu corazón. No haya miedo en tu corazón, mas haya confianza. Haya confianza. La palabra del Señor dice en 1 de Juan, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo produce ¿qué? Tormento, angustia. Pero el que se siente amado, hermanos, él vive en paz. Siéntete amado cada día. Declara eso, declara aquello. Y lo tercero, mi hermano, es la ansiedad también. La ansiedad. Muchos no tienen paz, entonces se sienten ansiosos. Mas quiero decirte algo, el Señor proveyó todo aquello que tú necesitas para vivir bien. El Señor nos dio todo aquello que necesitamos, hermanos, para poder ser bendecidos y tener una vida plena. El Señor nos dio de su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 26, dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, el Espíritu Santo es aquel que el Señor nos dio. ¿Sabes una cosa? El Señor Jesús estaba próximo a ser entregado para ser muerto en la cruz. Y quiero decirte algo. Cualquier persona, tal vez millonaria, ¿no?, que muera o que esté a punto de morir, él va a dejar sus bienes más preciados. Definitivamente sus bienes más preciados a quienes ama. Y el Señor dice algo muy importante, ¿no? El Señor dice, yo voy a dejarles algo. Yo ya estoy próximo a morir y yo voy a dejarles algo. No, mi Espíritu Santo va a venir, el Consolador va a venir sobre ustedes, que es el Espíritu Santo, y Él les guiará toda verdad. Y Él les dice, mi paz os dejo, mi paz os dejo. Es la paz de Jesús que Él nos da. Pero ¿cómo nosotros podemos experimentar esa paz? Siendo guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, hoy nosotros somos consolados y guiados por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros dejamos que el Señor nos guíe, entonces nosotros vamos a experimentar paz. Hermanos, el Espíritu Santo nos fue dado y dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él nos guía, Él nos dirigirá cada día. Entonces Él no va a dirigirte solamente a ser un buen hijo de Dios. Él no va a dirigirte solamente a orar.
o a liderar una célula. No, Él nos enseña todas las cosas, dice la Biblia. Entonces podríamos decir lo siguiente, que Él te va a enseñar a ser un buen padre. Él te va a enseñar, el Espíritu Santo te va a enseñar a ser buena madre. El Espíritu Santo nos va a enseñar a hacer negocios, a prosperar, a ser bendecidos. El Espíritu Santo nos va a enseñar a servirlo, a liderar una célula. Es el Espíritu. Hermanos, yo puedo darles testimonio de eso. El Espíritu Santo cada día me enseña. Hay situaciones en las cuales yo digo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a predicar de aquello? No, ¿cómo voy a asumir un desafío aquí en Lima? Pastorear una iglesia, un desafío. Yo digo, Señor, no sé cómo hacer. Yo no sé cómo liderar, yo no sé cómo atender en este tiempo todas las cosas, cómo vamos a hacer. Estamos en tiempo de crisis, de pandemia, no podemos reunirnos. Mas, hermanos, déjame decirte, el Espíritu Santo nos guía, nos abre las puertas. Esta semana hemos tenido que comprar una computadora, ¿no? Armar una computadora nueva, ¿no? Hemos tenido que comprar una filmadora. ¿Por qué? Porque eso amerita. Mas yo oro nomás a Dios, digo, Señor, tú vas a proveer todo está ya hecho, Señor nos va a dar. Yo confío en el Señor, Dios abre las puertas, Dios nos da todas las cosas, nos da las herramientas, nos permite, nos coloca las personas. Es solo Dios, solo el Señor. El Señor es quien nos enseña todas las cosas. Tal vez tú estás pasando por un momento difícil, pide a Dios que te enseñe cómo ser buena esposa. Tal vez en tu casa estás pasando momentos difíciles. El Señor te va a enseñar a ser buena esposa. El Señor te va a enseñar a ser un buen hijo, buen esposo. El Señor te va a enseñar a hacer negocios. Tal vez tú no sabes, hermano, nosotros también estamos emprendiendo un negocio ahí con la familia. Y decimos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desarrollar? Hermanos, yo no sé. Solamente oramos. Mas Dios está abriendo puertas. Y Dios nos va a enseñar. Dios nos va a enseñar a prosperar. Yo quiero decirte, hay hermanos que están emprendiendo negocios. Y ellos piensan, muchos pueden creerse capaces, mas yo quiero decirte, no, confía en la gracia. Porque aquello que en tu fuerza puedes alcanzar nunca se va a comparar a aquello que Dios puede darte. Dios puede hacer eso en un instante solamente. En un solo instante. Es lo que nosotros vemos con José. José en Egipto, allí él llegó como esclavo. Hermanos, en un solo instante, él estaba en la cárcel. Él era tomado como un reo allí, estaba en la cárcel, como una persona mala tal vez, pero en un solo instante, Faraón vio y dijo, tú vas a ser el primero en Egipto. Después de Faraón, tú vas a hacer todo, tú vas a ser un gobernante. ¡Wow! ¿Cómo así eso aconteció? En un solo instante, ¿por qué? Porque él tenía favor y gracia de Dios. Hermano, descansa en el favor de Dios. Descansa en el Señor Jesús. La obra fue consumada. El Señor nos invita a entrar en su descanso, en su reposo. Que el Señor pueda llevarnos a ello en esta mañana. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar por ti. Tal vez tú te has sentido angustiado en estos días. Tal vez tú te has sentido agobiado en estos días. Yo quiero animarte en este tiempo a que tú puedas recibir de Dios. Yo quiero animarte en este tiempo a que tú puedas descansar en Dios. El Señor está contigo, mi hermano. Yo quiero declarar sobre tu vida en esta mañana. Quiero declarar la fortaleza del Señor. Yo quiero declarar la dirección del Espíritu Santo. Quiero declarar que el Señor te va a guiar a toda verdad. El Señor te va a ayudar a ser una buena esposa, a ser un buen padre, un buen esposo, a ser un buen hijo. El Señor te va a guiar a ser un buen empresario exitoso. El Señor nos va a enseñar a prosperar, porque el Señor está con nosotros. Aleluya. Mas que en nuestro corazón haya ese deseo de descansar en Él. Esfuérzate por descansar en su gracia. Esfuérzate por descansar en el Señor. El Señor está contigo. Él va a tomar control de todas las cosas en tu vida. Que tu corazón no se cargue de afán, que tu corazón no se cargue de tormentos, mas tu corazón esté lleno de la paz del Señor. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ni tenga miedo. Aleluya, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero declarar eso sobre la vida de mis hermanos. La paz del Señor llene nuestras vidas ahora, en el nombre de Jesús. Nosotros nos esforzaremos cada día, sí, pero para entrar en el reposo,
para entrar en el descanso. Declaro así, Señor, un nuevo tiempo estamos viviendo ahora. Es un nuevo tiempo que el Señor nos ha colocado. Y en este nuevo tiempo estamos allí listos para poseer la tierra, para tomar posesión de la tierra. Y esa posesión de la tierra es una tierra en el descanso, es una vida en el descanso. Declaro así, la paz del Señor está sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, aleluya. Ahí donde estás, ora, continúa orando al Señor. Sé que algunas personas tal vez han estado sufriendo con muchas cosas en estos días. No somos ajenos a ello. Mas el Señor trajo esta palabra para nosotros, para fortalecer nuestro corazón. Ahí con tus ojos cerrados, permite que el Espíritu de Dios ministre a tu vida. Que el Espíritu de Dios pueda fortalecer tus brazos. Que el Espíritu Santo pueda traer su paz sobre ti. La paz del Señor nos ha dejado. Recibe hoy esa paz. Amén. Recibe esa paz del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, muévete, Señor. Muévete en los hogares de mis hermanos. Muévete, fortalece sus vidas. Fortalécelos, Señor. Creemos en tu descanso. Creemos en tu descanso, creemos en tu promesa. Señor, descansamos en ti. Oh Jesús maravilloso, descansamos en ti, Señor. Echamos en ti, Señor, todas nuestras aflicciones, todas nuestras cargas, las echamos en ti, Señor. Y nosotros queremos vivir en el descanso de tu gracia, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Yo quiero animarlos en este día. Descansen en el Señor. Camina en el Señor. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Amén. Tú no estás solo. Tú no eres huérfano. El Señor está contigo, fortaleciéndote cada día. Y vamos a continuar orando. Vamos a continuar orando. Vamos a continuar orando para poder recibir más de Dios. Persevere, hermano. Persevere en el descanso. Amén. Quiero animarte en este tiempo a estar unido, ligado al cuerpo de Cristo. Sigamos perseverando. Hagamos todo en el descanso del Señor. Sigamos predicando. Descanso no es sinónimo de pasividad. Nosotros trabajamos bastante. Nosotros trabajamos mucho. Pero cada vez ese trabajo lo hacemos en alegría. Nos sentimos más descansados que aquellos que no hacen nada. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es descansar en Dios. Amén. ¿Puedes repetir eso? Diga conmigo así: mi trabajo es descansar en el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a terminar aquí. Me gustaría quedarme un poco más de tiempo ahí. Siento la unción del Señor en este día en medio de nosotros, y espero también que tú hayas recibido mucho de Dios en esta mañana. Vamos a despedirnos así, alabando y adorando el nombre del Señor, declarando la bendición de Dios en nuestras vidas. Hay un cántico que estamos cantando casi frecuentemente y dice, y habla sobre la bendición de Dios, sobre los hijos de nuestros hijos. Yo quisiera que eso tú puedas declarar. Si estás con tu familia ahí, declara eso en tu casa, en tu familia. Si estás por alguna razón solo, hermano, no te preocupes. Tú puedes declarar proféticamente allí en la fe. Tú puedes bendecir a tus hijos. Tú puedes bendecir tu familia, porque tu familia ya es bendecida en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a declarar juntos este cántico y declarar que somos ya bendecidos en el Señor. La gracia y el favor de Dios está sobre nuestras vidas. Amén. Que tenga una semana bendecida y una semana de felices fiestas patrias también. Amén. Que el Señor bendiga nuestra nación. Que el Señor bendiga nuestra nación. Y antes de cantar, incluso vamos a orar. Vamos a orar por nuestra nación. Estaba olvidando. Vamos a orar por nuestro Perú. Hay personas que me han dicho que, bueno, y de repente algunos ya saben que es posible que entremos a una nueva cuarentena. Que Dios nos guarde de ello. Que Dios nos libre. ¿Sabes? Eso traería repercusiones económicas más serias y severas. No, definitivamente no es solamente la muerte causada por el virus, también la muerte causada por el hambre. Mucha pobreza va a haber.
mas nosotros vamos a orar. Señor, guarde nuestra nación. Señor, tenga misericordia de nuestra nación. Amén. Vamos a orar. Levanta tus manos ahí donde estás. Ora conmigo. Vamos a orar por nuestra nación, por nuestro Perú. Vamos a orar por cada persona. Padre, en el nombre de Jesús queremos orar en este día también como iglesia, colocando nuestra nación delante de ti. Padre, bendice nuestra nación. Señor, bendice a cada persona. Padre bendito, trae, Señor, tu sanidad sobre esos enfermos que están en los hospitales. Muchos de ellos tal vez ni tienen una cama allí, no pueden ser ni atendidos tal vez. Ten misericordia, Señor. Haz un milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor. Oramos para que, Padre, todo espíritu maligno que está actuando por detrás de ese virus, todo espíritu maligno que está obrando por detrás de ese virus, sea amarrado ahora en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia del Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestra nación. Que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo brille en nuestra nación. En el nombre de Jesús, que nuestra nación, Señor, no solo sea conocida por su gastronomía, o no solo sea conocido por sus lugares turísticos ahí, mas sea conocida como la ciudad, como la nación de Dios, como la nación que experimenta el poder de Dios, el mover de Dios. En el nombre de Jesús declaramos así, Señor, cosas tremendas veremos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos la gracia y la bendición del Señor. Líbranos, Señor, aún de otra cuarentena. Líbranos, que esos contagios cesen, Señor, que esos contagios disminuyan, que las muertes también disminuyan, Señor, en el nombre de Jesús. Libra, Señor, libra a nuestra nación de ello, libra a nuestra nación de la miseria, de la pobreza. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas. Nosotros tenemos tu cuidado, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Todos nuestros pecados ya fueron borrados, Señor. Declaramos que somos justicia de Dios en Cristo, y por eso nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia está guardada por el Señor. Ninguna plaga tocará nuestra morada, ninguna plaga mortífera tocará nuestra casa, porque el Señor nos guarda en todo momento. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Amén, hermanos. Que siempre hay el anhelo en nuestro corazón de poder volvernos a reunir juntos como iglesia. Amén. Definitivamente es algo que mi corazón también anhela mucho. Anhela mucho. Y que podamos estar juntos nuevamente muy pronto. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Vamos a declarar este cántico unos con otros. Ahí en tu casa tú puedes declarar también eso. Un abrazo a todos.